Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda con el cariño de siempre. Soy José Domínguez y me encuentro en la frontera con frontera norte de México. Ahora fíjense lo que les voy a decir ahora. Vamos a aprender algo que cae mal, vaya. Lo que yo hablo cae mal. Ahora van a saber por qué cae mal. Fíjense, eh, hay algunas cosas que es necesario repetirlas y volverlas a exponer desde un ángulo diferente para poder dar a conocer de qué se trata, porque le buscamos una explicación a un y se nos pasan algunas cosas, porque pues se requiere un poco de meditación, saber comprender cada frase, cada palabra. Esta vez vamos a hablar acerca de eh, qué cosa significa Mesías. ¿Qué es Mesías? Y todos van a pensar que ya aburro. Van a decir, este José ya aburre. José Domínguez. Nomás está con lo mismo, este chavo, ¿no? Bueno, pues les voy a decir algo. La palabra Mesías significa Cristo. Y Cristo en Primera de Corintios, en Primera de Corintios 1:15 dice que Cristo es poder y sabiduría. Aquí Pablo está revolviendo el griego con el hebreo. ¿Por qué? Porque griego, la palabra griega es la palabra Cristo, viene del griego, Christoph, y la palabra hebrea sería Mesías o Amasiag. Pero estamos tratando de desmadejar esta frase porque la revolvieron. A este personaje llamado Mesías ya le dicen hijo de Dios, cuando hijo de Dios está en Éxodo, y Éxodo es otra cosa. Éxodo no es el Mesías. El, el, lo, que, lo que está en Éxodo no se refiere a Jesús, no se refiere al Mesías. Fíjense lo que dice en Éxodo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo en el libro de Isaías 11 y en Éxodo 4:22. En Éxodo, al que se le llama hijo no es al Mesías. Al que se le llama hijo aquí es al pueblo, a los esclavos de Egipto, a esas personas que estaban ahí en Egipto, esclavos, 420 años estuvieron ahí. Aquí dice Dios, dice, deja ir a mi pueblo, le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Deja ir a mi pueblo, a mi hijo, dice, deja ir a mi hijo. ¿A qué le dice hijo? Al pueblo, a los esclavos, todos esos que murieron ahí en el desierto, a esos es a los que les llama hijo. Y les dice, a ese pueblo le llama Mesías, le llama elegidos y le llama todos estos términos, le da a su pueblo. Esta éxodo, eh, a este éxodo, a este capítulo, lo malinterpretaron adrede. Es 4:22 de Éxodo. Por si alguno lo quiere estudiar, es 4:22 de Éxodo. No dice que Cristo, que Jesús es hijo o que... No, este texto lo revolvieron. Se lo revolvieron y se lo endonaron, se lo anexaron al, al Mesías, al que ahora todos le dicen hijo de Dios. Hijo no es el Mesías, hijo es el pueblo. Ahora,
en esta parte viene también compuesto el capítulo 11. ¿Por qué tengo que volverlo a explicar? ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 de Isaías nos está hablando de la raíz de Isaí. Dice que saldrá un vástago y que este retoño viene embestido, que el Espíritu de Dios reposaría sobre él y este viene reposando sobre él en forma de poder y sabiduría. El Espíritu de Dios es poder y sabiduría. Y en toda la Biblia, en todas partes, está hablando de que el Espíritu de Dios es poder y sabiduría. Y ahorita les voy a decir qué cosa significa poder y sabiduría. No, no es poder de magia. Lo que la gente o los religiosos, todos aquellos que empezaron a leer la Biblia, como ahorita la palabra poder significa magia, no se dieron cuenta que están malinterpretando el texto. La Biblia no habla de magia. Poder no es nada mágico, poder es un cargo político. Por eso cuando se habla de poder, se está hablando de un presidente, de un rey, de un líder, eh, de un alcalde, de un gobernador, de un presidente de la república. Eso es un poder. La palabra poder significa un puesto de mando, un puesto de gobierno, un puesto. Eso es cuando a ti te dice un pastor que él está lleno del Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se compone de poder y de sabiduría. En Corintios 1:15 dice, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Eso dice Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1:15. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué parte de la palabra poder no entiende el religioso, el pastor? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué? Porque no quieren. No es que no entienda el pastor, no es que no comprenda. Sí lo comprende, pero no quiere. No quieren, vaya, no quieren aceptarlo, no quieren entender que la palabra poder no la puede tener un hombre. Porque si a mí me dice un pastor, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo solamente es poder y sabiduría. El Espíritu Santo de Dios solamente es poder y sabiduría. Y poder es un puesto. Cuando dice la Biblia que el vástago de Isaí, la raíz de Isaí, sería investido, reposaría el Espíritu de Dios en él, no es poder mágico, es dos, dos atributos nada más. Un cargo político con sabiduría, con mucha sabiduría, un hombre, un rey con mucho conocimiento para gobernar. Eso es poder. Poder significa rey. Y sabiduría es que será un rey sabio, un rey sabio. Cuando un pastor dice que tiene el Espíritu de Dios, está diciendo que él es un rey sabio. ¿Cómo va a ser un pastor un rey sabio? ¿Cómo le atribuyeron estos atributos, estas características a un hombre llamado Jesús, que nunca pudo haber sido Mesías, jamás? ¿Por qué? Porque no es Dios o no es el Dios que todos están nombrando, que todos tienen en la mente a un personaje que es un personaje poderoso. No es él el que pone al Mesías, no, es el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo es el que elige a su gobernante, a su líder gobernante. Así que el Mesías no sale del cielo, no sale de un lugar del cielo, sino que el Mesías tiene que salir de los líderes. ¿Por qué? Porque, porque poder es un atributo. Poder es un atributo y poder no lo puede dar otro ser, otro personaje. El poder se lo tiene que dar el pueblo
que lo tiene. ¿Por qué? Porque el poder es un poder que se genera por medio de sus leyes. ¿Qué es lo que habla la Biblia acerca de 10 cuernos que tienen, acumulan un cierto poder? Los 10 cuernos del Apocalipsis, y dice que aparece otro cuernito pequeño y los otros 7 cuernos que estaban, ¿por qué? Porque ya habían caído 3. El cuernito se pasó de lanza y destruyó a los arrianos, a todos los arrianos los mató. Entonces, fíjense, vienen 7 y dice que los 7 le dan el poder. ¿Qué es? Un cargo político, un puesto de mando, ellos son los que embisten al cuernito pequeño con su poder, se lo traspasan, le dan todo el mando a un solo individuo. Ahora, ahora, ¿qué es lo que sucede con el anticristo? Con el Cristo, con el que le llaman Yeshua, que lo invistieron con el poder, pero no lo invistió el pueblo, lo invistió la gente de afuera, la gente que están por fuera, vaya, los espectadores. Ellos son los que lo invistieron como un Mesías. Pero Mesías es un puesto, es un, es una, es un investimiento, cuando se dice que aparecerá un rey de reyes con un cinto, un listón con letras doradas, y dice que vendrá en un caballo blanco y que traerá un letrero que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No viene del cielo. No, ese listón es un investimiento, un poder de un rey. Y ese rey no se lo puede dar otro personaje fuera, externo. Tiene que ser el pueblo judío el que lo invista. Es como, es como cuando van a presentar un presidente que acaba de ganar las elecciones y lo están invistiendo, le están dando el puesto de presidente por, por 6 años. Aquí en México a los presidentes de la República los embisten con el puesto de presidente por 6 años. Bueno, en aquel pueblo de Jerusalén, a lo que se le llama Mesías, es un investimiento. Y no se lo, ese investimiento, ese poder, esa, esa, ese listón, ese letrero que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, no se lo puede dar nadie más que ellos, porque ellos son los que lo van a investir con el puesto, con el poder de rey. El rey no sale de otro lado. ¿Cómo va a haber un rey que venga como rey de otra parte y decir yo vine, ya soy yo el rey? No, el rey es un investimiento que se lo dan los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los que tienen el grado, el nivel. No podría ser un profeta tampoco, porque un profeta, por ejemplo, el profeta Samuel pudo investir a Saúl. El profeta Samuel invistió a Saúl y le echó su aceitito, pero no estaba todavía el, el gobierno sacerdotal, que eran los autorizados para tras, transmitir un poder de esa categoría. Ese poder solamente lo pueden, es un investimiento, es una corona, es un poder que se le traspasa, pero sería un poder uh, a nivel Jerusalén, se puede decir. ¿Por qué? Porque es un pueblito, hay como 300 judíos, no más. Bueno, el detalle que hay aquí es que al pueblo judío, al pueblo, todo lo que es el pueblo israelita, vamos a suponer que existen y que ahí están, que son 12 tribus, vamos a suponer.
estos son a los que se le conoce como hijos de Dios. No es a un personaje, a un nombre, no se le puede llamar Cristo porque Cristo significa poder y sabiduría. Y poder no es un poder mágico, sino un poder que es una investidura. Y esa investidura solamente la puede dar su mismo, su mismo pueblo y es una aprobación. Mesías es una aprobación. Fíjense lo que es. Mesías no es un algo divino, algo que viene del cielo. No, eso no es Mesías. Mesías es un investimiento, es una aceptación. Es una aceptación. El pueblo lo acepta y como demostración de aceptación es el aceitito que le ponen. Le ponen aceite, es una señal de aceptación. Lo están autorizando, le están dando la autorización. ¿Para qué? Para que gobierne sobre de ellos. El ungimiento es una autorización para que gobierne a su pueblo como darle un cargo a un alcalde, a un presidente del pueblito, un presidente local, vaya. Un, eh, es un poder, eso es un poder. Es cuando ya le están dando la ungida con aceite, eso le están otorgando a ellos el poder y por eso la raíz de Isaí significa poder y sabiduría y eso no lo puede ejercer un ser humano común como un civil, un mexicano, no puede ser Mesías, no puede llevar, no puede ser ungido, no puede tener el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios significa poder y sabiduría. Y el poder no significa un fantasma, una clase de espíritu que va volando y está sobre la persona. No, porque eso ya es imaginación humana. El espíritu que ahora están presentando en las religiones, en todos los templos, ya es un invento, ya no es el que está en la Biblia. En la Biblia el Espíritu de Dios solamente significa poder y sabiduría, nada más. No significa que sientas calientito y que empieces a temblar o a hablar a que te trabe la lengua, no, eso no significa, significa poder y sabiduría y el poder no lo puede tener un civil. No lo puede tener un predicador, no lo puede tener una chancluda de ahí, del templo, no. ¿Por qué? Porque poder significa rey. Poder significa rey, por eso dice que de la raíz de la, lo que es la simiente de David, tendría que salir un rey. Y ese rey vendría con ese cargo, desde que nace ya trae ese cargo de rey, vaya, pero rey para gobernar a ese pueblo, no para andar apareciéndose en las tortillas, en las garnachas, no, para eso no. ¿Cómo vas a decir que alguien que se te aparece en una tostada o en las nalgas de un perro, cómo va a ser que ese vaya a ser el, para, ¿por qué? Porque si cada frase, cada parte tiene un significado diferente. Poder significa rey, un líder, un presidente, eso significa rey, eso significa poder, no poder mágico. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, sabiduría? Va a ser un rey sabio. Cuando te habla de viene investido con el Espíritu de Dios, un poder sabio. Eso significa. Por eso aquel hombre llamado Yeshua dice, la reina de Saba o la reina del sur viene
y vino a escuchar sabiduría de Salomón, mas he aquí alguien más que Salomón en este lugar. Él estaba dando que él era rey sabio. Eso estaba diciendo, que él era un rey sabio. Mas sin embargo, esa palabra no la pudo haber dicho él. ¿Por qué? Pues porque él no fue un rey sabio. ¿En qué parte se encuentra que él fue rey? Solamente en los escritos. Pero el escrito no significa nada. ¿Por qué? Porque esos escritos los escribió, son escritos romanos, vaya, son escritos de Roma. Porque Jesús no pudo haber dicho, hay aquí alguien más que Salomón en este lugar. Jamás lo pudo haber dicho. ¿Por qué? Para él haber sido rey, tuvo que haber sido aceptado. Y si él no fue aceptado y no fue autorizado, no fue recibido, él nunca pudo haber sido rey. Así que la palabra de Isaías 11 no aplica para Jesús. Porque para que aplique para él tiene que ser rey. Por eso la palabra dice con poder, poder y sabiduría. Eso dice ahí, en Isaías. Fíjense, lo vamos a buscar y se los voy a leer parte por parte. ¿Por qué les digo que eso significa? Es Isaías 11. ¿Por qué digo yo que eso significa? Tenemos todo de Corintios, no tenemos de Isaías. Bueno, vamos a buscar Isaías 11. Fíjense. Dice aquí en la Reina Valera 90. Saldrá una vara del tronco, dice ahí. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Cuando dice aquí que saldrá un vástago, está diciendo que habrá un descendiente de David, un descendiente, de su sangre, un pariente, un familiar, va a salir y va a salir de ahí. Y dice, y el espíritu de Jehová reposará en el versículo 2, 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Aquí está la palabra poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pero cuando leemos Primera de Corintios 1:15 dice, el Espíritu de Cristo es poder y sabiduría. Aquí Pablo se está sacando un 10. ¿Por qué? Porque Pablo está comprendiendo perfectamente. Pablo no está hablando de un espíritu como Gasparín. No está hablando de Gasparín. Pablo está hablando de que el espíritu de Jehová es poder y sabiduría. Nada más eso. Son atributos, son cualidades de un ser humano común y corriente. No tiene nada que ver con algo mágico, con algo fantasioso, que Gasparín viene y se le sentó encima a, a aquel hombre. No, ni siquiera está hablando de un hombre, sino que está hablando de un rey. Fíjense, saldrá de la vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de las raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De poder y conocimiento. Por eso Pablo recalca y dice que el espíritu de Cristo es poder
y sabiduría. Ahora, Pablo ya está hablando de un aceptado. Ya Pablo aquí ya lo está aceptando él. No se está esperando, no está eh, admitiendo. Pablo no está admitiendo que fue rechazado. O sea, Pablo tiene una terquedad como, como que él estaba terco allá. ¿Por qué? Estaba aferrado a que este es porque este me gustó para que sea. O sea, si el pueblo de allá no lo aceptó, Pablo sí lo está aceptando. O sea, pero ya si Pablo lo acepta, entonces carece de veracidad. Porque primero tiene que ser descendiente de David y yo dudo mucho que sea. ¿Por qué? Porque hay cuatro Jesús ahí hay cuatro promesas de un Mesías ahí. Eh, el que sale de Isaías 11 es un rey que viene, que por parte de David, dice que un vástago de Isaí. Ese es el que vendrá con poder. O sea, primero, poder significa un cargo, un puesto. Eso significa poder. Sabiduría sería un rey sabio, un gobernante muy sabio, un líder muy sabio, vaya. Eso significa Mesías. ¿Por qué? Porque si tiene estas dos cualidades, son dos atributos, dos cualidades de líder que estaban esperando. No puede salir por sí solo, tiene que ser confirmado y tiene que ser coronado. El, la corona, el puesto, el cargo, no lo puede agarrar solo, tienen que dárselo. Primero tiene que cumplir con ciertos atributos y luego presentarse, y el que le da la corona, el que le da el poder, ya viene siendo el Sanedrín. El Sanedrín lo iban a esperar y iban a decir, a ver, chavo, tú eres, sí, yo soy. Bueno, a ver, te vamos a echar aceite para que quedes ya como nuestro rey. Te vamos a investir con el poder para que ya tengas el poder y ya la sabiduría, esa ya la traes tú. Pero el poder te lo damos nosotros. Perfecto. Aquí diríamos que el poder viene siendo por la parte política y la sabiduría ya vendría siendo por parte de Dios. Una, una mezcla, poder político y sabiduría de Dios. Viene siendo una combinación. ¿Por qué? Porque el poder forzosamente se lo tenían que dar los sacerdotes. Ellos tienen que darle el poder, investirlo, darle, aceptarlo, primero aceptarlo, luego darle el cargo, darle la corona y darle ese listón que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. No es en el cielo, no. Ese poder es un puesto, un cargo de rey, y cuando todo el mundo dice que tiene el Espíritu de Dios está sobre mí, hermano, yo siento que aquí está el Espíritu de Dios, te está diciendo rey sabio, un rey sabio, un, un veracruzano, un mexicano, chilango, lo que como le quieras llamar, para que él diga que tiene el Espíritu de Dios, te está diciendo que él es un rey sabio. Eso te está diciendo el mexicano come nopales. ¿Cómo va a ser él un rey sabio, vaya? ¿Por qué? Porque ser Mesías significa ser un rey sabio. Eso es, vaya, la verdadera interpretación es que es un rey sabio, con mucha capacidad para liderar, para gobernar. No es que venga un espíritu, que Dios venga bajando en forma de un, de un fantasmita. No, no es un fantasma. Viene Dios, el símbolo, es un símbolo. Simboliza que, que tiene dos atributos, nada más. Poder y sabiduría, son dos.
Y poder significa un puesto, un cargo. Si yo vivo aquí en Juárez y de repente me dice el pastor, de aquí vaya un pastor, porque hay como 400 pastores aquí, y me dicen, que me diga que él está totalmente ungido y está lleno del Espíritu de Dios, que él tiene el Espíritu Santo y que yo puedo hacer y deshacer, perfecto. Para que un pastor me diga que él tiene el Espíritu Santo, tiene que ser el alcalde de aquí. ¿Por qué? Porque poder significa un puesto, un cargo por parte de la ley, por parte de la ley civil. Eso significa poder. Poder no es un poder divino, sino un poder terrenal. El, el, el puesto de poder significa poder terrenal. Y la sabiduría ya no es terrenal, sino que ya es una capacidad totalmente normal de un ser humano muy capaz, vaya, un hombre muy capaz, eso significa sabiduría, que sabe gobernar. Pero si el pastor no es el alcalde, no puede tener el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque poder, espíritu significa poder y sabiduría. Así que un predicador ahí en el culto empieza a temblar, no está teniendo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios significa que es un rey. Eso significa. Ahora, fíjense, nosotros vamos ¿por qué quiero aclarar todo esto? Pues porque, aunque no me lo crean, existen muchísimos, muchísimos que hablan de Dios, pero saben perfectamente que la Biblia está mal interpretada. Todos los cultos, todos los templos evangélicos y todo, le han dado mil interpretaciones al Espíritu de Dios, ya le dieron un significado que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas y que el Espíritu de Dios está y que se movía y que el Espíritu de Dios trasladó a Jesús al desierto y el diablo y el Espíritu de Dios lo movió. ¿Cómo lo va a mover el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios no es una energía, no es nada literal, es una es un símbolo, nada más. Espíritu de Dios nada más es algo simbólico, es un símbolo, significa un rey sabio. Eso significa el Espíritu de Dios. Pero ya lo interpretaron de mil formas, lo presentan como ya hasta lo crucificaron al Espíritu de Dios. Porque si dice Pablo, dice, pues si el Señor no resucitó a los muertos, de nada sirve. Si Él no está crucificado en las iglesias, si el Espíritu de Dios no fue crucificado, entonces no crucificaron a Dios, crucificaron a otra cosa que no tiene nada que ver con Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios eh, no lo pueden crucificar. Si crucifican a Dios, prácticamente nosotros, ¿para qué quieres estar sirviéndole a un Dios que se dejó matar? O sea, ¿qué clase de Dios sería? Un Dios que que un romano, quiere decir que los romanos están más cabrones. ¿Cómo va a ser posible que un romano mate a Dios, vaya? Eso solamente le cabe en la cabeza a un loquito, a una persona que está en el manicomio, que está enfermo, trastornado, mental. Pero una persona cuerda, una persona que sabe usar la materia gris y que sabe reflexionar, se da cuenta que Pablo está diciendo que Cristo es poder y sabiduría. Que no es que sea un espíritu que te atribuye esas características. No, no te está atribuyendo esas características. Ahora, cuando dice Jesús y le dice a Felipe, Felipe, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Porque estaban hablando de la misma manera, estaban hablando de estas personas tenían la creencia de que existe un personaje fuera de nosotros, allá arriba, y no tenían el concepto exacto de qué cosa es Dios. ¿Por qué? Porque todavía existe la creencia de que Cristo está en mí, que yo adentro lo tengo y que no necesito ir al templo porque Cristo está en mí. Los atributos de Dios solamente son símbolos, como, como poder es el símbolo de un rey. Poder es la palabra que identifica a un líder, a un rey, a un gobernante. Eso significa poder. Y sabiduría es que un rey inteligente, un rey capacitado totalmente para gobernar. Eso significa. Eso es el Espíritu de Dios, no es una paloma. Eso de la paloma es un invento. Lo de la paloma es un invento. No puede haber un espíritu en forma de paloma. Quiere decir que todo lo que se habla en la Biblia, todo lo que están hablando en la Biblia es totalmente un verdadero... eh, convirtieron el mundo real en un mundo de fantasía. Y están viviendo en puras fantasías, vaya. La vida de un hombre ya no es de la vida real, ahora es un personaje totalmente imaginario en todos los aspectos. Como dice la Biblia que el Espíritu de Dios sacó a Felipe con el eunuco y lo trasladó a otro lado. ¿De dónde sacaron eso? Vaya? ¿En qué parte del...? Fíjense, todo lo que está en la Biblia, si no está en la Tanaj, no es real. ¿Por qué? No es que estoy yo de parte de... No estoy de parte de los judíos tampoco. Simplemente que todo lo que se menciona en la Biblia tuvo que haber salido del Tanakh, no pudo haber... Si ya no está ahí, significa que es un invento, que es falso, que es mentira. Si te hablan de un espíritu que se mueve y que te hace vibrar, y si no está en el Tanakh, no es de la Biblia, lo inventaron. Ya en las iglesias la gente tiembla y se cae, pero en el Tanakh no está. ¿Dónde has visto? Dicen, no, es que ya los apóstoles, la Biblia fue, fue inventada casi al 100%. El único evangelio que existe es el evangelio de Marcos. Es el único. Los otros evangelios son copias de Marcos, como Mateo, Lucas y Juan. Juan ya ni se diga, Juan ya está totalmente fuera ya habla cosas que no tienen nada que estar haciendo ahí. Pero todavía Marcos todavía se, se mete más, pero desde que ya empezaron a hablar de un personaje que hace milagros, ¿de dónde sacan eso? Todo lo que se habla de milagros están malinterpretando. Todo lo que se refiere a la Biblia es una malinterpretación que le hicieron a los textos. Por eso es que existe la religión, porque retorcieron los, los primeros escritos que estaban en el Tanaj, ya los cambiaron y les dieron un significado fantasioso, de fantasía. Por eso existen, vaya. Por eso es que existen el Evangelio, por eso existe este personaje llamado Jesús. La Biblia nunca habló de un hombre con poder y sabiduría. Nunca. No puede existir un hombre con poder y sabiduría. Por eso la Biblia es muy clara y dice que poder es un rey. La palabra poder tiene que ser un gobernante, un líder, y Jesús nunca fue rey. Ni tampoco no fue rey. ¿Por qué? Porque el puesto, el cargo de rey se lo tenían que autorizar los sacerdotes. Ellos tenían que autorizar, ellos lo tenían que, que investir con el puesto de gobernante sobre de ellos. Él los iba a gobernar a ellos
y ellos lo iban a investir con su aceitito de olivo. Y si ellos no le pusieron aceite de olivo, significa que él nunca fue rey. Y si no es rey, tal vez solamente fue sabio, tal vez nada más tuvo sabiduría. Pero si él nada más tuvo sabiduría, no calificó. ¿Por qué? Porque tenía que ser rey sabio. Para que fuera el de Isaías 11, la promesa de Isaías 11, tenía que ser un rey sabio. Y si no fue rey, porque no lo ungieron, no pudo tener poder. Mientras no tenga poder, significa que no fue lo que dice Pablo en Corintios 1:15. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 1:15 dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y eso nunca pasó. ¿Por qué? Pues porque nunca fue rey. Para que fuera rey, para que fuera poder, tendría que haber ejercido el poder. Y tendría que ser un cargo que durara para siempre. Si, si ya existe en 2000 años y no y él debería de existir como rey hasta la fecha. Desde hace 2000 años tendría que estar vivo y estar liderando a ese pueblo, y ellos tendrían su Dios y ellos estarían orgullosos de presumir, es decir, nosotros tenemos nuestro líder que es descendiente de David. Todos sabemos que no fue así. ¿Por qué? Porque el Jesús que presentaron ahí es un Jesús mitológico que fue engendrado por un espíritu. Y como ya sabemos, el espíritu no puede ser un fantasma. ¿Por qué? Porque espíritu significa poder y sabiduría. Así que el Espíritu Santo no pudo haber venido a, a engendrar a Jesús con una virgen. ¿Por qué? Pues porque Espíritu Santo realmente no existe. Espíritu Santo es el poder y sabiduría que significa rey sabio. Así que todo desde un principio lo retorcieron y acomodaron y engañaron a la gente, y ahora toda la gente está creída que existe un espíritu y que ese espíritu se mueve. No, no se mueve. La gente está totalmente llena de lombrices. Se dice que el 47% del cuerpo es puro parásitos, puro microbio, bacterias y todo tipo de organismos que son virus y todo lo que conlleva. Eso es lo que manipula a muchas emociones. Los parásitos que tiene uno en el cuerpo son los que te mueven te levantan en la noche, sonambulismo. Es un parásito que te está pidiendo algo y te levantas dormido a agarrar. ¿Por qué? Porque son los que te hacen las emociones en los templos, que te emociones, que brinques, que bailes, que, empieces a dar vueltas como un trompo. Son parásitos que viven adentro de ti, y eso es a lo que le llamas Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede existir. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo es rey sabio. Eso es, un rey sabio. No vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia que exista un Espíritu Santo. No existe. Es totalmente un invento de Roma. Es un personaje que inventaron. Ellos lo crearon. Ellos lo produjeron. Al Espíritu Santo lo creó Roma. Inventaron a un hijo de Dios, pero hijo en la Biblia, en el Tanakh, no existe. No, hijo significa, es un término plural. ¿Por qué? Porque hijo significa el pueblo, los esclavos, vaya, el pueblo del Éxodo. Eso significa pueblo. Dice que cuando nosotros
leemos la Biblia, detectamos ciertas anomalías y dice que la Biblia, que, que, que David hizo un censo ahí en segunda de Samuel 24:1, dice que agarró y luego el rey David hizo un censo, pero a consecuencia de ese censo, dice que Dios ya los iba a matar a todos, iba a destruir a todos, mandó a su ángel, y entonces el rey David se asomó por la ventana y dice que de repente miró allá arriba en el aire, miró a un ángel que ya estaba extendiendo su mano listo para destruir al pueblo. Y entonces el rey David se, se rasgó la vestidura y se vistió de negro, de silicio, y empezó a suplicar por el pueblo. Y dijo, no le hagas daño al pueblo, ellos no tienen la culpa, el culpable soy yo. Mata a mi papá, mata a mi mamá, hombre, pero a mi pueblo déjalo. Dice, es más, mata a mi vieja, hombre. Entonces, fíjense, que aquí estamos viendo que la Biblia, ya desde que se menciona en la Biblia hebrea, ya están presentando a un personaje literal. Ya le dieron una forma, una figura. Dice que cuando las 10 plagas, dice que los hebreos, los esclavos, le pusieron sangre a las puertas, a los marcos de su puerta, sangre de cordero. Mataron un cordero es un borrego. Y salpicaron las puertas. Entonces el ángel de Jehová iba puerta por puerta. Yo digo que se dio una buena... ¿Por qué? Porque eran entre hebreos eran 2 millones de hebreos, de esclavos. Y, y aparte los egipcios eran muchos más. Ahora, ¿qué tanto no se tardó ese ángel revisando casa por casa? ¿Por qué? Porque eran muchísimos. Y dice que lo miraban. Moisés alcanzó a verlo, donde venía el ángel. Venía, pero no tenía una forma corpórea, sino que era una especie de nube negra y que empezó a entrar a las casas de los egipcios. Y entonces aquí estamos viendo que a los ángeles los literizaron, los hicieron literales. Eh, cuando Abraham habla con Dios, dice que era un hombre, hasta le hizo de comer, y le lavó los pies. Y entonces aquí en el Antiguo Testamento está hablando de un personaje literal, de un hombre. Jacob dice que se agarró y luchó con Dios, dice que le andaba, dieron vueltas y debieron haber acabado llenos de lodo, llenos de tierra, porque se andaban luchando allá. Ahora fíjense, ¿a qué me estoy refiriendo con toda esta historia? También en el Génesis también menciona que Jehová se paseaba ahí en el, también lo miraban, vaya. También Caín y Abel lo miraban porque, porque también Jehová le habló a Caín, le dijo, oye Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde dejaste a Abel? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Por qué? Porque está hablando, personalmente hablaba con la gente. También Séfora cuando iba, dice que Jehová iba a matarlos, pero Séfora agarró un pedernal, una piedra filosa, y le cortó el prepucio al chamaco y se lo aventó, dice que le dijo, ahí está el prepucio. O sea, nos está hablando de un personaje. La zarza que estaba ardiendo, dice que ahí estaba un ángel. Ahora fíjense, Moisés hablaba con Jehová, lo hablaba con él en el cerro. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Desde hace 2000 años que hemos estado nosotros, digo nosotros porque yo durante hace muchísimos años, pues yo era creyente, también creía en este Dios. También
Me iba yo a los cultos y hasta sudábamos ahí cantándole a Jehová. Y ahora, entre más investigamos y nos damos cuenta que caímos en el engaño. Es un engaño. ¿Por qué? Eh, Se dice que antes Jehová peleaba las batallas de sus líderes. En la fecha de los jueces, él también entraba a la batalla. Que cuántas veces no los mismos se los encontraban caminando a los ángeles y le decían, ¿quién eres? Ah, yo soy el comandante de los ejércitos celestiales. También vine a la batalla. Eran seres como tú, como yo. Eran literales. Ahora, el detalle que hay es que últimamente la gente lo invoca, la gente le canta, la gente lo adora y hacen un montón de rituales y no aparece en ninguna parte. Entonces aquí nos estamos dando cuenta que lo que escribieron en la Biblia son cuentos. ¿Por qué? Porque si existe en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿por qué ahorita no existe? Dicen muchos que es que Dios no, porque Dios no interviene, que Dios envía a sus ángeles, que Él actúa de formas misteriosas. Perfecto. Pero como es que en el Antiguo Testamento se aparece por todas partes y aparece con todos y los ángeles y los profetas le oraban y él contestaba. Como en la historia de- del profeta Elías, por ejemplo. Elías oraba y Dios le contestaba. Samuel maldijo niños y Dios le mandó unos osos. Ahora, eh, ¿de qué estamos hablando? De que en esa época existían, existía gente muy... y ¿qué era lo que comían? Vaya, eso es lo que yo quiero llegar. Porque ellos se atrevieron a escribir semejantes mentiras, vaya. ¿Por qué? Ahora, estoy, estoy, estoy metido yo en unas reflexiones que no he podido comprender por qué razón en las religiones no hay respuesta. Porque los creyentes no van a las casas donde hay niños con cáncer. Ahí hay mucha gente con cáncer. Hay casas donde los hospitales exclusivos donde atienden a la gente con cáncer y porque ahí no van los hermanos. Porque, porque los hermanos nada más van a donde hay un licenciado, donde hay un ingeniero, donde hay maestros. Ahí van los hermanos con la Biblia a predicarle a un maestro, a un ingeniero, a alguien que sea un profesionista, que tiene tiendas, negocios. Ahí van los hermanos, pero nunca van a demostrar el poder de Dios. Tienen que demostrarlo. ¿Por qué? Porque ahí donde está la gente enferma que está muriendo, ahí no se paran. Eso es lo que yo no me explico. ¿Cómo es que en la antigüedad existieron muchas demostraciones de este Dios y ahorita los hermanos no van a pararse donde la gente está necesitada? No van. ¿Cuándo se ha escuchado que se haya demostrado que Dios vino y se vio y se presentó? Pues nunca. O sea, más claro no puede estar, vaya, no existe, no hay pruebas. La, la Biblia solamente la escribieron cuenteros, pura gente que se dedicaba a contar cuentos, a contar historias, a contar fantasías, vaya. Esas fantasías pueden haber sido producidas por algún
por alguna especie de alucinaciones, porque en esos lugares son lugares desérticos y es muy dado a los espejismos, a ver visiones, cuando el sol es muy fuerte, lo que produce ciertos efectos de alucinaciones en el cerebro y, y puedes ver visiones, vaya, puedes ver eh, lagos de agua. En el desierto vas caminando y ves un lago, pero son espejismos. El, el desierto produce muchas alucinaciones. Eso está totalmente comprobado que una persona en un desierto se alucina mucho, ve cosas que no existen, vaya. Entonces, muchas de esas cosas son verdaderas. ¿Cómo es que si Dios existe, cómo es que no hay pruebas de Él? ¿Cómo es que salieron 2 millones de personas y no están los huesos? No hay nada. Ya, ya se han buscado ahí por el Sinaí, toda esa zona, han estado buscando los restos para comprobar que realmente existieron, que se murieron ahí, vaya, porque esa gente se murió ahí en el desierto, 2 millones de personas y no están. Entonces, quiere decir que la Biblia solamente es un libro de cuentos. Así que lo que nosotros hemos estado guardando todo el tiempo ha sido pura mentira. El Espíritu de Dios solamente es algo simbólico, no existe, no es real, no existe porque la palabra espíritu es es un atributo, unas características del mismo ser humano y significa poder y sabiduría y el poder es un cargo político, proviene de la ley de este mundo, porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Por qué dijo eso? Si el Mesías que tenía que llegar tenía que a fuerza ser rey en este mundo. La promesa era para un rey que tenía que ser forzosamente rey, un rey de este mundo, rey judío. Y él dijo, si mi reino, dice, si yo fuera el rey de los judíos, mis seguidores pelearían por mí, no permitirían me crucificaran. ¿Cómo es que él negó ser el rey de los judíos? Vaya? Y Pablo de Tarso lo predica que él fue el rey, porque dice que Cristo es poder y sabiduría, y al decir poder está hablando de un rey. ¿Por qué? Vaya, eso es lo que no entiendo yo mucho. ¿Por qué? Porque mis neuronas no alcanzan. Pero lo que sí sé es que todo, todo lo que se habla en la Biblia, de todo lo que modificaron, retorcieron, de ahí sale la creencia en que existe un Mesías. Prácticamente no puede ser real, no puede existir. No puede existir porque todo lo que se basa en la Biblia es puros textos retorcidos. Todo lo que se refiere al Mesías son puros textos que retorcieron, vaya. Les dieron un significado distinto. Inventaron al Espíritu Santo que en el Tanaj no está. Inventaron al Hijo que en el Tanaj no está tampoco el Hijo. Lo que se le llama Hijo es al pueblo israelita. A lo que se le llama Espíritu Santo es al al rey sabio, a un rey sabio que están esperando todavía que sea descendiente de David. Eso es a lo que se le conoce como rey sabio. Y si no ha llegado, y si el pueblo no lo ha aceptado, no lo ha admitido, tienen que... Entonces el que venga, el que unjan con aceite, se va a hacer. Si aparece alguien que sea descendiente de David y lo aceptan ahí porque digan, este sí encaja, él sí cuadra, porque él
Entonces ese va a ser el Mesías. Ahora, ¿qué va a hacer los hermanos? ¿Qué van a hacer? Vaya, los religiosos, ¿qué cosa van a hacer cuando Israel elija a su gobernante y digan, este sí encaja, este sí cuadra? ¿Por qué? Porque aquí está el texto, dice que de la raíz de Isaí saldría un rey sabio. Y ahí está, ya lo ungieron. Al ungirlo, se convierte en rey. Al ungirlo, mientras no lo unjan, no se convierte en rey. Ahora, ¿quién lo va a darle, a investirlo? El pueblo judío. ¿Lo van a investir con qué? Con el puesto. Le van a dar, le van a transferir el poder para que él sea el líder, el gobernante. Es exactamente lo mismo que pasó con los 10 cuernos del Apocalipsis. Si, 7 cuernos son 7 reyes. 7 reyes le dan, le ceden todo el poder a uno, nada más. Y el que gobierna es uno, que es el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño es el papado de Roma. Ahora, está llegando a su final. El papado de Roma está llegando a su final. Ahorita, esto que les voy a decir, lo dejé hasta lo último. Yo sé que muchos sí están viendo este video hasta el final. Ahorita ya se están preparando para presentar al Mesías. Por eso están haciendo las guerras que están haciendo, que Rusia con Estados Unidos y que Ucrania y que más, eh, todo eso es un plan con maña, que están realizando un plan con maña. ¿Para qué? Para que cuando a ellos mismos están haciendo el conflicto, vaya, que matan soldados, que mataron allá 10.000, que acá mataron 20.000, que eso es un conflicto que están provocando intencionadamente. ¿Para qué? Para presentar la solución. Primero crean la enfermedad para presentar la medicina. ¿Qué es la enfermedad? Es que están creando a propósito el conflicto. ¿Para qué? Para presentar al Mesías. Ya quieren presentar al Mesías, que tome el mando, al Mesías que todos sabemos que va a ser el que viene con cara de borrego, pero con voz de dragón. ¿Por qué? Pues porque para eso están provocando todo. Para eso están secando al mundo, le están quitando la humedad para que el mundo, para que se descongelen los polos. Se va a descongelar la Antártida, se va a descongelar el Polo Norte, van a empezar a aparecer todo lo que está enterrado ahí bajo el hielo, y entonces va a haber un gran cataclismo, y entonces van a presentar a Jesucristo, a la solución. Vaya, están provocando los conflictos, los están haciendo a propósito para presentar la medicina, la van a presentar la solución. Y entonces ya va a haber paz. ¿Por qué? Porque va a ser un solo gobierno, ya no va a haber con quién pelearse, porque el que va a mangonear nada más es uno. No se puede pelear a sí mismo. Ahora eh, que se ponga más fea la guerra, que estén ya bombardeándose, inmediatamente van a decir, tenemos la solución, vamos a presentar a un líder mundial, que lo vamos a presentar con la carita de un borrego, pero que va a tener voz como de dragón. Ese es todo el conflicto que están haciendo y que han estado llevando a cabo, y que si se va a presentar el bueno, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Porque el que viene por parte de los judíos, el que viene que va a ser un rey sabio, es pero únicamente exclusivo para ellos. No tiene nada que ver con el de las fantasías. ¿Por qué? Porque Roma inventó al que trae un montón de promesas, es un invento.
El que trae que puede levantar muertos, que puede venir en el rapto, es inventado, nada más lo inventaron, pero no existe. La, la palabra real, el verdadero significado de Mesías, es un rey sabio nada más, un simple rey sabio. Y ese puesto no lo puede agarrar un civil, porque no le queda. ¿Por qué? Porque necesita el poder. Para que sea Mesías tiene que tener el poder. Y el poder es el puesto de un rey. Un rey. Eso significa poder. Si es sabio pero no es rey, no sirve. Y si es rey pero no es sabio, tampoco. Forzosamente tiene que ser un rey sabio. Así que sin más preámbulos, nos veremos otro día.